Maito Gai no nació débil, no nació torpe, no tuvo que luchar contra sus límites, y por eso nunca aprendió lo que significaba superarlos. Esta es la pregunta que quiebra todo lo que conocemos sobre Naruto. ¿Qué se pierde cuando un ninja nace con talento y nunca necesita esforzarse para brillar? Porque en una línea temporal alterna, Maito Gai llegó al mundo con un don, y ese don fue su mayor maldición. Cuando Maito Gai nació en esta realidad paralela, los cielos de Konoha no temblaron. No hubo presagios, no hubo advertencias. Solo un niño de ojos brillantes y sonrisa tímida que vino al mundo como hijo de Might Dai, el eterno Genin, el ninja que todos consideraban una broma. Pero desde sus primeros años, algo era diferente. Gai no heredó la torpeza de su padre. No heredó esa incapacidad casi cómica para moldear chakra. Al contrario, cuando Gai tenía apenas 5 años, logró lo que su padre nunca pudo: crear una llama perfecta en la palma de su mano. Might Dai observó ese momento con una mezcla de orgullo y algo más, algo oscuro que no podía nombrar. Su hijo había logrado en minutos lo que él había intentado durante décadas, y mientras otros padres habrían celebrado, Dai sintió un vacío en el pecho, porque él conocía la verdad que nadie más en Konoha parecía comprender. El talento sin esfuerzo es como un árbol sin raíces. Florece hermoso, pero cae con el primer viento. En la Academia Ninja, Gai no era el bufón, no era el niño del que todos se burlaban. No era el chico de cejas gruesas que compensaba su falta de habilidad con gritos sobre la juventud y poses ridículas. En esta línea temporal, Gai era respetado, era admirado. Sus compañeros lo miraban con envidia cuando ejecutaba técnicas de ninjutsu elemental que la mayoría apenas podía conceptualizar. A los 7 años, Gai ya dominaba el elemento fuego. A los 8, comenzó a experimentar con rayo. Los instructores hablaban de él en los mismos términos que usaban para describir a otro niño prodigio de cabello plateado, Kakashi Hatake. Y ahí comenzó la rivalidad, pero no fue como debió ser. No fue esa competencia apasionada y desigual donde uno lucha desesperadamente por alcanzar al otro. Fue fría, técnica, calculada. Kakashi veía a Gai como un igual, no como un desafío inspirador. Gai veía a Kakashi como un estándar a superar, no como un amigo que lo empujaba más allá de sus límites. Entrenaban juntos, sí, competían, sí, pero había una distancia entre ellos. Una distancia que en el canon original nunca existió. Porque cuando dos prodigios se encuentran, no hay necesidad de gritar sobre la juventud. No hay necesidad de proclamar que el esfuerzo vence al genio, porque ambos son genios. Y eso lo cambia todo. Might Dai intentaba enseñarle. Por las tardes, cuando el sol se ponía sobre Konoha, le pedía a su hijo que lo acompañara al campo de entrenamiento. Allí, en ese espacio polvoriento, lejos de las miradas burlonas de otros ninjas, Dai intentaba transmitir lo único que poseía: su dominio absoluto del taijutsu, las posturas, los movimientos, la respiración, la filosofía de las 8 puertas internas. Pero Gai no veía la necesidad. ¿Para qué perfeccionar patadas cuando podía lanzar bolas de fuego? ¿Para qué memorizar secuencias de golpes cuando podía electrocutar a un enemigo desde la distancia? El taijutsu era el arte de los que no tenían opciones. Y Gai tenía todas las opciones del mundo. La grieta entre padre e hijo se hizo más profunda con cada año que pasaba. Dai predicaba sobre el poder de la perseverancia. Gai practicaba jutsus que su padre nunca podría comprender. Dai hablaba sobre superar los límites del cuerpo humano. Gai ya los había superado sin necesidad de castigo físico extremo. Y así, lentamente, Maito Gai comenzó a ver a su padre como un vestigio del pasado, un hombre bondadoso pero anacrónico, un ninja que nunca progresó porque insistía en un camino obsoleto. Gai lo amaba, por supuesto, pero no lo respetaba, no de la manera que importa entre guerreros. A los 12 años, Gai se graduó de la academia con honores. Fue asignado a un equipo con otros 2 estudiantes prometedores, y su sensei era un jonin especializado en ninjutsu elemental avanzado. Gai floreció bajo esa tutela. Aprendió a combinar elementos. Experimentó con sellos complejos. Incluso logró lo que pocos ninjas de su edad conseguían: invocar.
Su contrato no fue con las tortugas, símbolo de defensa y perseverancia. Fue con Ninkame, sí, pero el significado cambió. En esta línea temporal, Gai invocó a Ninkame no como último recurso, no como prueba de su dedicación infinita al taijutsu. Lo invocó porque era eficiente, porque complementaba su arsenal, porque un ninja completo necesita invocaciones. Kakashi y él se convirtieron en Chunin casi al mismo tiempo. La ceremonia fue prestigiosa. Ambos se pararon frente al Hokage con esa mirada seria que tienen los niños que maduraron demasiado rápido. No hubo declaraciones apasionadas. No hubo promesas de superar al otro con puño en alto. Solo un apretón de manos firme y profesional. La rivalidad continuó, pero era como observar dos maestros de ajedrez jugando partida tras partida. Fascinante, impresionante, pero vacío, sin esa llama salvaje que hace que las rivalidades se conviertan en leyendas. Gai desarrolló su propia versión del Chidori. No idéntica, por supuesto. La suya involucraba una concentración más dispersa de chakra rayo, diseñada para afectar múltiples objetivos en vez de penetración puntual. La llamó Raijin no Kiba, el colmillo del dios del trueno. Era devastadora, era elegante, era una técnica más en su arsenal. Kakashi la estudió con interés analítico, sugirió mejoras. Gai las implementó. Esa era la naturaleza de su relación, colaboración profesional disfrazada de rivalidad. Y entonces llegó aquel día, el día que en el canon original definió quién era Maito Gai. El día en que Might Dai, el eterno Genin, el hazme-reír de Konoha, se convirtió en leyenda. Los 7 espadachines de la niebla habían emboscado al equipo de Gai. Era una misión rutinaria de escolta que se convirtió en pesadilla. 7 de los asesinos más mortales del mundo ninja, cada uno portando una espada legendaria, rodearon al joven equipo de Chunin de Konoha. No tenían oportunidad. Lo sabían. Podían verlo en los ojos de sus enemigos. Pero entonces apareció una figura que nadie esperaba. Might Dai, con su traje verde brillante y su sonrisa imposible, se colocó entre los espadachinos y los jóvenes ninjas. Gai observó a su padre con una mezcla de horror y vergüenza. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo los había encontrado? ¿Acaso pensaba que podía enfrentar a los 7 espadachines siendo solo un genin? Pero entonces Dai comenzó a hablar y sus palabras no iban dirigidas a los enemigos, iban dirigidas a su hijo. Hablaba sobre la bestia verde de Konoha, sobre un título que nunca tuvo oportunidad de reclamar, sobre un camino que eligió cuando todos los demás le fueron cerrados. Y entonces Dai abrió la octava puerta. La transformación fue apocalíptica. El aire mismo parecía arder alrededor de Might Dai mientras su cuerpo se convertía en algo más allá de lo humano. Su piel se tornó roja como la sangre, su cabello se erizó con la presión del chakra descontrolado, y una aura carmesí, como la de un demonio ancestral, lo envolvió por completo. Los 7 espadachinos de la niebla, asesinos que habían enfrentado a los ninjas más poderosos de todas las naciones, retrocedieron instintivamente. Porque lo que tenían frente a ellos ya no era un hombre. Era la muerte personificada. Lo que siguió fue una masacre. Dai se movía más rápido que el ojo humano podía procesar. Cada golpe que lanzaba generaba ondas de choque que destrozaban el terreno. Uno por uno, los 7 espadachinos cayeron. Algunos intentaron defenderse. Otros intentaron huir. No importó. Might Dai los alcanzó a todos. Y cuando terminó, cuando los 7 cuerpos yacían destrozados alrededor de un campo de batalla que parecía haber sido golpeado por un desastre natural, Dai finalmente se detuvo. La aura roja comenzó a disiparse. Su cuerpo comenzó a colapsar. Gai corrió hacia su padre. Lo atrapó antes de que cayera al suelo, y en esos últimos momentos, mientras Might Dai se desintegraba literalmente en los brazos de su hijo, intentó una última vez transmitir su lección. Habló sobre el poder del esfuerzo, sobre cómo los límites solo existen para ser superados, sobre cómo el verdadero valor de un ninja no se mide en su talento, sino en su voluntad de sacrificarlo todo por aquellos que ama. Sus últimas palabras fueron: Gai, el taijutsu no es solo una técnica, es una prueba de que incluso sin talento, incluso sin ventajas, incluso cuando todos dicen que es imposible,
puedes convertirte en el más fuerte. Prométeme que recordarás eso. Guy lo prometió. Con lágrimas cayendo sobre el rostro destrozado de su padre, lo prometió. Pero no lo sintió. No lo entendió. Porque Maito Guy nunca había estado en esa posición. Nunca había sido el débil. Nunca había necesitado demostrar nada. Y así, mientras sostenía el cuerpo desvaneciente de su padre, la lección más importante de Might Dai murió con él. Konoha lloró la muerte del eterno Genin. Por primera vez en su vida, Might Dai fue reconocido. Póstumamente fue ascendido a Jonin. Se erigió un memorial. Se contaron historias sobre su sacrificio. Pero Guy no podía reconciliar las dos imágenes de su padre. El hombre que nunca progresó durante décadas y el guerrero que exterminó a 7 leyendas en minutos. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Might Dai? ¿Por qué nunca había usado ese poder antes? ¿Por qué eligió vivir como un fracaso cuando podía haber sido un héroe? Las respuestas a esas preguntas estaban en las enseñanzas que Dai había intentado transmitir durante años. Pero Guy nunca las había escuchado realmente, y ahora era demasiado tarde. Los años pasaron. Guy ascendió a Jonin a una edad temprana. Se convirtió en uno de los ninjas más versátiles de Konoha. Su dominio del ninjutsu elemental era comparable al de Kakashi. Su taijutsu era sólido, competente, efectivo, pero nunca excepcional, nunca trascendente. Era una herramienta más en su arsenal, no su identidad. Guy era respetado en la aldea, era admirado, era exitoso, pero había algo ausente en él, algo que las personas no podían definir. Una chispa, una pasión, esa llama interna que hace que un ninja sea memorable no solo por su fuerza, sino por su espíritu. Y entonces le asignaron su primer estudiante, Rock Lee. Cuando Guy vio por primera vez al niño de cejas gruesas y ojos brillantes, sintió algo extraño en el pecho. Lee le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. El niño había llegado con una solicitud específica. Quería aprender taijutsu puro. Le explicó con una honestidad desgarradora que no tenía talento para el ninjutsu, que no podía moldear chakra para técnicas elementales, que ni siquiera podía ejecutar un genjutsu básico, pero que estaba dispuesto a entrenar más duro que cualquier otra persona, que creía con todo su corazón que el esfuerzo podía vencer al genio. Guy lo escuchó y no supo qué responder, porque en esta línea temporal, Maito Guy nunca había experimentado esa lucha. Nunca había tenido que compensar una debilidad absoluta con trabajo absoluto. Nunca había tenido que demostrar que el poder de la juventud era más que un grito tonto. Así que le dijo a Lee algo que en el canon original nunca habría dicho. Le dijo: el taijutsu solo no es suficiente en el mundo moderno. Necesitas encontrar otra especialización, quizás armas, quizás estrategia, pero concentrarte únicamente en el combate cuerpo a cuerpo es limitarte innecesariamente. Lee lo miró con esos ojos enormes llenos de esperanza que lentamente se apagaban. Insistió, argumentó, habló sobre ninjas que habían triunfado sin ninjutsu. Pero Guy tenía respuestas para todo. Porque Guy era lógico, era práctico, era un producto de su propio éxito fácil. Le sugirió a Lee que considerara otras academias, otras especializaciones, otras formas de servir a la aldea que no requirieran ser un ninja de combate de primera línea. Rock Lee se fue de esa reunión destrozado. Intentó encontrar otros maestros, otros mentores, pero la respuesta era siempre la misma. Un ninja sin capacidad para ninjutsu o genjutsu era un ninja incompleto. Eventualmente, Lee abandonó sus sueños de convertirse en un gran ninja. Se convirtió en asistente de la academia. Enseñaba a los niños fundamentos de taijutsu. Era bueno en su trabajo. Era respetado en su rol. Pero nunca se convirtió en la leyenda que pudo haber sido. Nunca inspiró a una generación entera. Nunca demostró que el trabajo duro podía vencer al genio. Porque su maestro potencial, el único hombre que podría haberle enseñado ese camino, nunca lo comprendió. Esta fue la verdadera tragedia de esta línea temporal. No fue la muerte de Might Dai. No fue la relación distante entre Kakashi y Guy. Fue Rock Lee. Fue el símbolo que nunca existió. Fue la prueba viviente que el mundo nunca presenció. Los años continuaron su marcha. Guy se convirtió en un pilar de Konoha.
participó en incontables misiones, salvó innumerables vidas. Su reputación creció, pero algo dentro de él permanecía vacío. A veces, en las noches silenciosas, pensaba en su padre, pensaba en ese niño de cejas gruesas que había rechazado, pensaba en las palabras que Dai había dicho antes de morir, y se preguntaba si había perdido algo importante, algo que no podía recuperar. Y entonces llegó la Cuarta Guerra Mundial Ninja, el conflicto que definiría el destino de todo el mundo shinobi. Madara Uchiha, resucitado y en posesión del Rinnegan, era una fuerza de la naturaleza. Había destruido divisiones enteras de la Alianza Ninja. Había humillado a los 5 Kages. Era, en todos los sentidos, invencible. Cuando apareció en el campo de batalla principal, la desesperación se extendió como veneno entre las filas aliadas. Pero Maito Gai se adelantó. No con un grito sobre la juventud, no con una declaración apasionada sobre proteger a sus camaradas. Simplemente dio un paso al frente, con esa determinación tranquila que caracteriza a los verdaderos profesionales. Kakashi intentó detenerlo. Le recordó lo que las 8 puertas le harían a su cuerpo, pero Gai sacudió la cabeza. Había tomado su decisión. Finalmente, décadas después de la muerte de su padre, utilizaría la técnica que Dai había intentado enseñarle. La diferencia fue que Gai no solo abrió las 8 puertas, las combinó con todo lo demás que había aprendido. Cuando alcanzó la 8ª puerta, cuando su cuerpo se transformó en ese avatar carmesí de destrucción absoluta, no se limitó a ataques físicos. Canalizó chakra rayo a través de sus puños, multiplicando el poder de cada golpe. Utilizó sellos preparados con anticipación para crear campos de batalla ventajosos. Invocó a Ninkame para coordinar ataques desde múltiples ángulos. Era, objetivamente, más poderoso que el Gai del canon original cuando abrió la 8ª puerta. El combate contra Madara fue apocalíptico. Cada golpe de Gai distorsionaba el espacio. Cada técnica que lanzaba tenía el poder de alterar el terreno permanentemente. Madara, por primera vez en la guerra, tuvo que esforzarse. Tuvo que defenderse verdaderamente. El legendario Uchiha, que había tratado a los Kages como niños jugando a la guerra, fue empujado al límite por este ninja de traje verde que combinaba la velocidad de un dios con el arsenal de un maestro elemental. Y Gai ganó. O al menos logró algo que en el canon original requirió intervención directa del sabio de los 6 caminos. Dejó a Madara tan devastado, tan al borde de la derrota, que la guerra cambió de rumbo. Otros ninjas aprovecharon la apertura. Madara fue finalmente sellado. La amenaza terminó. El mundo estaba salvado. Y Maito Gai sobrevivió, porque esa era la cruel ironía de esta línea temporal. Gai había sido más fuerte, más versátil, más preparado, y por eso los efectos de la 8ª puerta no lo mataron. Lo dejaron destrozado, sí. Incapaz de volver a ser ninja, cierto, pero vivo. Los médicos lograron estabilizarlo. Tsunade misma supervisó su recuperación. Meses después, Gai podía caminar con ayuda. Podía vivir una vida relativamente normal. Era, por todos los estándares, un milagro médico. Pero el mundo no lo recordó como lo hizo con su padre. No erigieron estatuas, no contaron leyendas. Gai era visto como un héroe, sí, como un ninja extraordinariamente poderoso que había contribuido decisivamente a la victoria. Pero no era un símbolo, no era una inspiración, porque su historia no tenía ese elemento de sacrificio absoluto que transforma a un guerrero en mito. Había sobrevivido, y de alguna manera perversa, eso disminuía el impacto de su hazaña. En los años posteriores a la guerra, Gai vivía en Konoha como un veterano retirado. Las personas lo saludaban con respeto. Los niños conocían su nombre. Pero no había estatuas de él practicando taijutsu. No había niños imitando sus poses. No había una generación inspirada por su ejemplo. Rock Lee, ahora un instructor experimentado en la academia, a veces visitaba a Gai. Sus conversaciones eran cordiales pero superficiales. Nunca hablaban sobre lo que pudo haber sido. Nunca reconocían la conexión que nunca se formó. Kakashi, ahora Hokage, visitaba a Gai regularmente. Se sentaban en silencio, bebiendo té, observando la aldea desde la ventana del apartamento de Gai. A veces hablaban sobre viejos tiempos, sobre misiones, sobre compañeros caídos, pero había una distancia entre ellos que nunca había existido en el canon original.
porque su rivalidad había sido técnica, no emocional. Habían sido colegas respetables, no amigos inseparables. Y ahora, en el crepúsculo de sus vidas de ninja, esa diferencia se sentía como un abismo. Una tarde, mientras observaban a los nuevos genin entrenar en los campos de práctica visibles desde la ventana, Guy rompió el silencio habitual. Habló sobre su padre, sobre Might Dai y sus gritos sobre la juventud, sobre las lecciones que nunca había comprendido, sobre el niño de cejas gruesas que había rechazado años atrás, y sobre la pregunta que lo había atormentado desde que sobrevivió a la octava puerta. ¿Qué diferencia hay entre fuerza y significado? Kakashi lo escuchó sin interrumpir. Cuando Guy terminó, el Hokage respondió con una pregunta propia. ¿Recuerdas por qué decidí enseñar al equipo 7? Naruto, Sasuke, Sakura eran problemáticos, difíciles. Naruto apenas podía hacer un clon, pero había algo en ellos, una chispa, una determinación de superar lo que el destino les había dado. ¿Y ahora? Ahora Naruto es el héroe de la aldea. No porque naciera poderoso, sino porque eligió serlo, a pesar de todo. Guy absorbió esas palabras en silencio. Pensó en Rock Lee, en el niño que había buscado esa misma oportunidad y que él había rechazado. Pensó en su padre, el eterno Genin que se convirtió en leyenda en sus últimos minutos. Pensó en sí mismo, el prodigio que había tenido todo, excepto una razón para luchar de verdad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Guy comenzó a visitar la Academia Ninja. Observaba a Rock Lee enseñar a los estudiantes. Veía cómo Lee, a pesar de sus propias limitaciones no realizadas, intentaba inculcar en los niños la importancia del esfuerzo. Y Guy finalmente comprendió lo que había perdido. No era poder, no era fama, era propósito. Era esa conexión visceral entre maestro y estudiante que transforma conocimiento en legado. Un día, después de una de las clases de Lee, Guy se acercó a él. Los dos hombres se miraron en silencio por un momento largo, y entonces Guy hizo algo que nunca había hecho en su vida. Se disculpó. Le dijo a Lee que había estado equivocado, que debería haber visto en él lo que Might Dai había intentado mostrarle a su propio hijo, que el taijutsu no era solo una técnica de combate, sino una filosofía de vida, que el mayor poder no viene del talento con el que naces, sino de la voluntad que eliges cultivar cada día. Lee lo escuchó con lágrimas en los ojos, no lágrimas de alegría, sino de melancolía, porque ambos sabían que era demasiado tarde. Los años en los que Lee podría haberse convertido en leyenda habían pasado. El momento en que podría haber sido el símbolo viviente de que el esfuerzo vence al genio se había perdido en el tiempo. Pero Lee no guardaba rencor. Simplemente asintió. Aceptó la disculpa. Y ambos hombres se separaron, llevando cada uno el peso de lo que pudo haber sido. Guy comenzó a entrenar de nuevo. No para recuperar su fuerza anterior, eso era imposible, pero sí para comprender verdaderamente el taijutsu. Practicaba las formas que su padre le había mostrado décadas atrás, las posturas, los movimientos, la respiración. Y mientras su cuerpo destrozado ejecutaba esas técnicas con torpeza, finalmente sintió algo que nunca había experimentado cuando era joven: la alegría del progreso incremental. La satisfacción de mejorar no porque era fácil, sino porque era difícil. Los rumores comenzaron a circular en Konoha sobre el extraño espectáculo del legendario Maito Guy entrenando como un principiante. Algunos lo veían con pena, otros con confusión, pero un grupo pequeño de niños comenzó a observarlo regularmente. Niños sin talento particular, niños que habían sido descartados por sus instructores, niños que veían en este veterano destrozado algo que no podían encontrar en los prodigios de la aldea. La prueba de que la persistencia tiene valor en sí misma. Guy no los entrenó formalmente. No se convirtió en maestro de una nueva generación. Pero su presencia, su dedicación obstinada a mejorar a pesar de todo, plantó semillas. Pequeñas, frágiles, pero semillas al fin. Y quizás, en algún futuro distante, esas semillas germinarían en algo significativo. Una noche, Guy estaba solo en su apartamento. La luna llena iluminaba Konoha con ese resplandor plateado que hace que la aldea parezca un cuadro. Observaba su reflejo en el cristal de la ventana.
Un hombre de mediana edad con cicatrices que contaban historias de batallas ganadas, un héroe de guerra, un veterano respetado, pero también un hombre que finalmente comprendía lo que había perdido. Pensó en las líneas temporales, en cómo las decisiones pequeñas crean realidades completamente diferentes. En su universo, donde él había nacido con talento, había salvado al mundo, había derrotado a Madara, había sobrevivido. Pero en algún otro universo, un Maito Gai sin talento había hecho algo más importante. Había inspirado, había demostrado, había sido el símbolo viviente de que los límites son ilusorios. Y ese Gai, el Gai torpe y ridículo que gritaba sobre la juventud, había dejado un legado más profundo que cualquier victoria en combate. Gai finalmente comprendió las palabras de su padre. El taijutsu no era solo una técnica, era una declaración filosófica. Era decirle al mundo, no me importa lo que el destino me dio, no me importa cuáles son mis limitaciones, voy a superar todo eso con voluntad pura. Y esa declaración, ese acto de rebeldía contra las propias limitaciones, era más poderoso que cualquier jutsu elemental. Pero Gai había aprendido esta lección demasiado tarde. Su momento había pasado. Rock Lee nunca se convirtió en leyenda. La próxima generación de ninjas sin talento no tuvo un símbolo que seguir. Y el mundo, aunque salvado, era un poco menos brillante, un poco menos inspirador. Kakashi visitó esa noche. Encontró a Gai en la ventana, perdido en pensamientos. Se sentaron juntos en silencio, como habían hecho tantas veces. Y finalmente, Gai habló. No sobre batallas, no sobre técnicas. Habló sobre significado, sobre cómo la fuerza sin propósito es solo destrucción contenida, sobre cómo el mundo no necesita solo héroes que ganen, necesita héroes que inspiren, héroes que demuestren que el camino importa tanto como el destino. Kakashi asintió lentamente, y entonces dijo algo que resonaría en Gai por el resto de su vida. En otra vida, fuiste mi rival más importante. No porque pudieras vencerme, sino porque representabas todo lo que yo no era. Yo tenía talento natural, tú tenías voluntad sobrenatural, y esa tensión entre nosotros me hacía mejor. Pero en esta vida, fuimos colegas respetables, nada más. Y aunque te respeto, Gai, nunca me empujaste, nunca me inspiraste, porque los prodigios no inspiran a otros prodigios, solo nos reconocemos mutuamente. Esas palabras cayeron sobre Gai como un peso físico, porque encapsulaban perfectamente la tragedia de su existencia. Había sido fuerte, había sido exitoso, había sido todo lo que un ninja aspira a ser, excepto significativo, excepto memorable, excepto inspirador. Los años finales de Gai transcurrieron en relativa paz. Konoha prosperaba. Los niños crecían sin guerra. El mundo ninja encontraba un nuevo equilibrio. Y Maito Gai vivía como un fantasma de lo que pudo haber sido, no infeliz, pero tampoco realizado. Existía en ese espacio intermedio donde el éxito y el fracaso se mezclan en algo gris e indefinido. A veces visitaba el memorial de su padre, la placa de Might Dai, el eterno genin que se convirtió en leyenda. Y Gai se preguntaba si su padre había sabido. Si Dai había comprendido que su mayor legado no sería matar a los 7 espadachinos, sino demostrar que un ninja sin talento podía alcanzar literalmente el poder de un dios. Si había entendido que su vida entera, todas esas décadas de ser ridiculizado y descartado, eran la preparación para un momento de significado puro. Y Gai comprendió la respuesta. Sí, Might Dai lo había sabido. Había vivido cada día con esa comprensión. Había soportado las burlas, había aceptado ser el hazmerreír, había permanecido como genin durante décadas. Todo porque sabía que su camino tenía valor independiente de su reconocimiento, que el esfuerzo era su propia recompensa, que la juventud no era solo un grito tonto, sino una filosofía de vida que afirmaba que cada día es una oportunidad para superar la versión de ayer. En sus últimos años, Gai comenzó a escribir. No un libro de técnicas, no un manual de combate, sino algo más personal. Escribió sobre la paradoja del talento, sobre cómo el don que parece una bendición puede ser una maldición, sobre cómo el camino fácil nunca enseña las lecciones más importantes. Escribió sobre su padre, sobre Rock Lee,
sobre todos los ninjas sin talento que el mundo había descartado, y sobre cómo, quizás, ellos eran los verdaderos héroes. El documento nunca se publicó ampliamente. Fue archivado en la biblioteca de Konoha, donde ocasionalmente algún estudiante curioso lo encontraba. Pero no tuvo el impacto que Guy esperaba, porque las palabras sin el respaldo de una vida vivida coherentemente son solo filosofía abstracta. Y la vida de Guy había sido una contradicción. Había predicado el esfuerzo después de vivir del talento. Había valorado el taijutsu después de ignorarlo durante décadas. Era, en el sentido más profundo, un hipócrita. No malicioso, no consciente, pero hipócrita al fin. La última vez que Kakashi visitó a Guy, el antiguo Hokage había envejecido notablemente. Su cabello plateado ahora era completamente blanco. Las arrugas marcaban su rostro, pero sus ojos mantenían esa agudeza característica. Se sentaron, como siempre, en silencio. Observaron la aldea. Y finalmente, Guy preguntó: ¿crees que en otro universo, donde nací sin talento, habría sido más feliz? Kakashi consideró la pregunta cuidadosamente y respondió: no lo sé, pero creo que habría sido más importante. La felicidad es subjetiva, el significado es eterno. Y el Guy de ese otro universo, ese Guy, dejó un legado que trascenderá generaciones. Demostró algo que el mundo necesitaba ver, mientras que tú demostraste algo que el mundo ya sabía, que los talentosos pueden ganar. La conversación terminó ahí. No había nada más que decir. Ambos hombres comprendían la verdad cruel de esta línea temporal. El mundo había sido salvado. La guerra había terminado. Las personas vivían en paz. Pero algo fundamental se había perdido. Algo que no podía cuantificarse en victorias o derrotas. Se había perdido la prueba viviente de que el esfuerzo puede vencer al genio. Se había perdido la inspiración que millones de ninjas sin talento habrían derivado de Rock Lee. Se había perdido la relación profunda entre Guy y Kakashi que los habría hecho mejores a ambos. Y así, Maito Guy vivió el resto de sus días en esa melancolía tranquila. No era miserable. No se arrepentía exactamente. Pero comprendía, con una claridad dolorosa, lo que el talento le había costado. Le había dado poder. Le había dado respeto. Le había dado éxito. Pero le había robado propósito. Le había robado conexión. Le había robado la oportunidad de ser verdaderamente extraordinario. Cuando Guy finalmente murió, décadas después de la guerra, Konoha celebró sus logros. Hubo un funeral apropiado para un héroe de guerra. Los líderes de las naciones ninja asistieron. Se pronunciaron discursos sobre su valor y habilidad. Su nombre fue agregado al memorial de ninjas caídos. Era, por todos los estándares, un final honorable. Pero no hubo niños llorando porque su héroe había muerto. No hubo una generación entera sintiendo que había perdido su símbolo. No hubo ese impacto visceral que ocurre cuando una verdadera leyenda se extingue. Porque Maito Guy, por todos sus logros, nunca se había convertido en leyenda. Había sido fuerte. Había sido exitoso. Pero nunca había sido ese faro de esperanza para los desesperados. En algún lugar del multiverso infinito, otro Maito Guy gritaba sobre la primavera de la juventud. Usaba un traje verde ridículo. Hacía poses absurdas. Era el hazmerreír de medio Konoha. Pero ese Guy también era el maestro de Rock Lee. El rival que empujó a Kakashi a ser mejor. El hombre que casi mató a Madara Uchiha con puro taijutsu. Y ese Guy, el torpe, el sin talento, el eternamente optimista. Ese Guy era inmortal. Esta es la paradoja del talento. Es una herramienta poderosa, es una ventaja innegable, pero también es una trampa, porque cuando todo llega fácil, nunca aprendes a luchar de verdad. Cuando nunca enfrentas límites, nunca aprendes a superarlos. Y cuando nunca tienes que demostrar nada, nunca descubres quién podrías haber sido en tu mejor versión. Maito Guy nació con un don en esta línea temporal, y ese don salvó al mundo. Pero también condenó a Rock Lee a la mediocridad, distanció a Kakashi, devaluó el sacrificio de Might Dai y dejó a un hombre poderoso pero vacío, mirando hacia atrás en su vida y preguntándose qué se perdió en el camino. El talento salvó al mundo, eso es innegable.
pero fue la voluntad la que alguna vez lo hizo digno de ser salvado. Y en un universo donde Maito-Gai nunca tuvo que cultivar esa voluntad, el mundo sobrevivió, pero perdió algo precioso. Perdió la prueba de que los seres humanos pueden trascender sus limitaciones. Perdió el ejemplo de que el destino es menos importante que la determinación. Perdió la demostración de que la juventud, esa fuerza vital que arde en cada persona dispuesta a esforzarse, es el poder más grande de todos. Esta es la lección que Maito-Gai aprendió demasiado tarde. Esta es la verdad que su padre intentó enseñarle durante años. Y esta es la tragedia de una línea temporal donde el prodigio ganó pero el símbolo se perdió. Porque al final, el mundo no necesita más ninjas poderosos. Tiene suficientes. Lo que necesita, lo que siempre necesitará, son personas dispuestas a demostrar que los límites solo existen para ser superados. Personas que gritan sobre la juventud no porque sea fácil, sino porque eligieron creer que el esfuerzo tiene valor. Personas como Might Dai, personas como Rock Lee podría haber sido. Personas como Maito-Gai nunca fue en esta línea temporal. El sol se pone sobre Konoha, las sombras se alargan sobre el memorial, y en algún lugar, en el espacio entre las posibilidades, dos versiones de Maito-Gai existen simultáneamente. Uno vivió con talento y murió con arrepentimiento. Otro vivió sin talento y murió como leyenda. Y si pudieras preguntarle a cualquier persona que conoció a ambos cuál prefería, la respuesta sería obvia. Porque el poder puede ganar guerras. Pero solo el significado puede cambiar corazones. Y en un mundo donde los ninjas existen para proteger a sus aldeas, cambiar corazones es el objetivo final. Todo lo demás es solo medio para ese fin. Maito-Gai salvó el mundo en esta línea temporal. Eso es verdad, pero en el proceso perdió la oportunidad de inspirarlo. Y quizás esa sea la pérdida más grande de todas. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la paradoja del talento y el verdadero significado del esfuerzo, si te encontraste pensando en las cosas que se pierden cuando todo llega fácil, entonces quizás quieras seguir explorando líneas temporales donde el poder no siempre es la respuesta. Porque en el mundo ninja, a veces el mayor precio es no haber tenido que luchar nunca. Y esas son las historias que vale la pena contar. Las historias que nos recuerdan que ser fuerte es una cosa, pero ser significativo es algo completamente diferente. Y al final, el legado que dejamos no se mide en victorias, sino en las vidas que tocamos, en los corazones que inspiramos, y en la prueba que ofrecemos de que cualquiera, sin importar sus limitaciones, puede alcanzar la grandeza si está dispuesto a pagar el precio. Años después de la muerte de Gai, Konoha había cambiado. Una nueva generación de ninjas llenaba las calles. Niños que nunca conocieron la guerra. Jóvenes que solo escuchaban historias sobre Madara Uchiha, sobre la Alianza Ninja, sobre héroes caídos y batallas épicas. Para ellos, todo eso era historia antigua, leyendas distantes, nombres en monumentos de piedra. Rock Lee seguía enseñando en la academia. Sus sienes ahora mostraban canas. Su cuerpo, aunque todavía en forma para un hombre de su edad, llevaba las marcas del tiempo. Pero sus ojos mantenían esa chispa característica. Esa determinación que nunca se había apagado completamente, incluso después de que sus sueños fueran truncados décadas atrás. Un día, un estudiante se le acercó después de clase. Era un niño pequeño, tal vez de 8 años, con el cabello despeinado y un uniforme que le quedaba ligeramente grande. El niño esperó pacientemente hasta que todos los demás se fueron antes de hablar. «Sensei Lee», dijo con voz tímida. Los otros instructores dicen que no tengo talento para el ninjutsu, que debería considerar otras opciones. Pero yo quiero ser ninja, quiero demostrar que puedo lograrlo. Lee se quedó inmóvil. La escena era casi idéntica a aquella de hace tantos años, cuando él había buscado a Maito-Gai con la misma esperanza desesperada, cuando había creído que alguien le mostraría el camino. Cuando había pensado que el esfuerzo sería suficiente si tan solo tuviera un maestro que creyera en él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Lee, su voz más suave de lo usual. «Tetsu, sensei». «Tetsu Hagane». Lee observó al niño detenidamente. Vio en él todo lo que él mismo había sido. La determinación mal escondida detrás de la inseguridad. El fuego interno que ardía a pesar de las palabras desalentadoras de otros.
la voluntad de intentarlo, incluso cuando la lógica sugería rendirse. Y Rock Lee tuvo que tomar una decisión. Podía hacer lo que Guy le había hecho a él. Podía ser práctico, lógico, realista. Podía explicarle a este niño que el mundo ninja moderno requería versatilidad, que el taijutsu solo era una limitación, que debería encontrar otro camino, uno más seguro, uno más razonable. O podía hacer algo diferente, algo que nadie había hecho por él. Tetsu, dijo Lee, y su voz tomó un tono que no había usado en décadas, un eco de algo que había escuchado en su juventud, pero nunca había experimentado completamente. ¿Estás dispuesto a entrenar más duro que cualquier otra persona en esta aldea? ¿Estás dispuesto a levantarte cuando todos los demás duermen y seguir practicando cuando todos los demás descansan? ¿Estás dispuesto a hacer del esfuerzo tu ninjutsu? Los ojos del niño se iluminaron. Sí, sensei, haré lo que sea necesario. Lee asintió lentamente. Y entonces hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. Levantó su pulgar en esa pose característica que había visto en viejas fotografías de Maito Gai y su padre Might Dai. Una pose que en esta línea temporal nunca se había vuelto icónica. Una pose que representaba algo que casi se había perdido. Entonces te entrenaré, pero no será fácil, no será rápido y habrá días en que querrás rendirte. Pero te prometo esto. Si perseveras, si realmente te dedicas al camino del esfuerzo puro, te mostraré que los límites son ilusiones. Que el poder no viene del talento con el que naces, sino de la voluntad que cultivas cada día. Y así comenzó algo nuevo. O más bien, algo antiguo que finalmente encontraba su momento. Rock Lee, que nunca había sido entrenado en el verdadero camino de la bestia verde, comenzó a reconstruirlo desde los fragmentos que recordaba, de las historias que había escuchado sobre Might Dai, de las pocas lecciones que Guy le había dado antes de rechazarlo, de su propia comprensión desarrollada a través de años de práctica solitaria. Comenzó a entrenar a Tetsu, y el entrenamiento era brutal. 1000 flexiones cada mañana, 1000 sentadillas, 1000 abdominales. Carreras alrededor de Konoha cargando pesas. Práctica de katas hasta que los músculos gritaban. Ejercicios de velocidad hasta que los pulmones ardían. Y a través de todo eso, Lee repetía mantras que había escuchado en su juventud, palabras sobre la primavera de la juventud y el poder del esfuerzo que finalmente encontraban un hogar. Los otros instructores observaban con escepticismo. Los padres de Tetsu expresaban preocupación. Pero el niño continuaba. Día tras día, semana tras semana. Y lentamente comenzó a cambiar. Sus movimientos se volvieron más precisos. Su velocidad aumentó. Su resistencia se expandió más allá de lo que cualquiera habría predicho para un niño sin talento especial. Y algo más comenzó a suceder. Otros estudiantes empezaron a notar. Niños que también habían sido descartados. Jóvenes que los instructores habían etiquetado como mediocres. Comenzaron a acercarse a Lee después de clases. Preguntaban si podían unirse al entrenamiento, si ellos también podían aprender ese camino del esfuerzo puro. Lee los aceptó a todos. Uno por uno, construyó un pequeño grupo de estudiantes que compartían una característica. Ninguno tenía talento natural excepcional, pero todos tenían algo más valioso: la disposición de trabajar hasta el punto de quiebre y luego seguir adelante. Kakashi, ahora retirado completamente de su posición como Hokage, observaba este desarrollo con interés. Visitaba ocasionalmente los campos de entrenamiento donde Lee trabajaba con sus estudiantes. Y en esos niños sudorosos, exhaustos pero inquebrantables, veía algo que había faltado en Konoha durante décadas. Veía la prueba viviente de que el esfuerzo tiene valor. Una tarde, después de que los estudiantes se fueron, Kakashi se acercó a Lee. «Estás haciendo algo importante», dijo el antiguo Hokage. Algo que debió haber sucedido hace mucho tiempo. Lee lo miró con sorpresa. «Solo estoy enseñando taijutsu, Kakashi-sama. Nada revolucionario». «No», Kakashi sacudió la cabeza. «Estás haciendo más que eso. Estás demostrando algo que esta aldea olvidó. Que el talento no es destino. Que la voluntad puede superar la genética. Estás completando algo que Guy nunca pudo hacer». La mención de Guy hizo que Lee guardara silencio por un momento. Finalmente habló. «Guy Sensei era un gran ninja, salvó el mundo». «Sí», acordó Kakashi.
pero no inspiró al mundo. No de la manera que importa, no de la manera que tú estás haciendo ahora. Hizo una pausa, y sus ojos se volvieron distantes, como si estuviera mirando a través del tiempo hacia otras posibilidades. En los últimos años de su vida, Guy comprendió algo. Comprendió que había perdido una oportunidad de ser para ti lo que su padre intentó ser para él. Y creo que estaría orgulloso de verte hacer lo que él no pudo. Lee sintió algo húmedo en sus mejillas. No había llorado por Guy cuando murió. Su relación había sido demasiado distante, demasiado superficial. Pero ahora, escuchando estas palabras, sintió el peso de lo que pudo haber sido. Y también sintió algo más: determinación renovada. Determinación de asegurarse de que la oportunidad perdida de una generación no se convirtiera en la oportunidad perdida de la siguiente. Los años continuaron. El grupo de estudiantes de Lee creció. Tetsu Hagane se convirtió en Chunin a los 14 años, no a través de técnicas flashy de ninjutsu, sino a través de taijutsu tan refinado que superaba a oponentes técnicamente más versátiles. Otros estudiantes de Lee siguieron caminos similares. No todos se convirtieron en ninjas de élite, pero todos se convirtieron en algo más importante: ejemplos vivientes. Y lentamente, la cultura de Konoha comenzó a cambiar. Los niños sin talento natural ya no eran automáticamente descartados. Los instructores comenzaron a reconocer que había múltiples caminos hacia la excelencia. Las familias empezaron a valorar la dedicación tanto como la aptitud innata. No fue una revolución dramática, fue una evolución gradual, pero era real. En el 20º aniversario de la muerte de Guy, Konoha organizó una ceremonia conmemorativa. Era un evento estándar, el tipo de cosa que la aldea hacía por todos sus héroes de guerra caídos. Pero este año fue diferente, porque Rock Lee pidió permiso para hablar. Se paró frente a la multitud reunida, frente al memorial donde el nombre de Maito Guy estaba grabado en piedra. Y habló no sobre las batallas que Guy había ganado o las técnicas que había dominado. Habló sobre algo más personal. Maito Guy era mi maestro, comenzó Lee, y su voz resonó clara sobre la plaza silenciosa. Aunque él probablemente no se habría descrito de esa manera, no me entrenó de la manera tradicional, no me enseñó técnicas, no me guió en misiones. Pero me enseñó la lección más importante de todas, aunque no fue intencional. Me enseñó sobre arrepentimiento. Un murmullo de confusión recorrió la multitud, pero Lee continuó. Guy Sensei nació con un don. Nació con talento que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Y ese talento le permitió salvar el mundo. Eso es innegable, pero también le costó algo. Le costó la conexión con su padre. Le costó una rivalidad verdadera con Kakashi-sama. Y le costó la oportunidad de ser el mentor que yo necesitaba cuando era joven. Lee hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. En sus últimos años, Guy Sensei comprendió esto. Comprendió que el mayor regalo que podemos dar no es nuestra fuerza, sino nuestra creencia en el potencial de otros. Y aunque él nunca pudo vivir completamente esa realización, me la transmitió. A través de su arrepentimiento, aprendí lo que debía hacer. Aprendí que mi propósito no era convertirme en el ninja más fuerte, sino demostrar que el camino del esfuerzo tiene valor. Lee miró directamente a Tetsu y los otros estudiantes que estaban entre la multitud. Así que hoy no honramos a Guy Sensei solo por sus victorias. Lo honramos por su humanidad, por su capacidad de reconocer sus errores, por su disposición a cambiar incluso cuando era demasiado tarde para él mismo. Y lo honramos prometiendo que no repetiremos esos errores, que veremos el potencial en cada estudiante, especialmente en aquellos que el mundo descarta, que valoraremos el esfuerzo tanto como el talento, que recordaremos que el verdadero legado no se mide en batallas ganadas, sino en vidas tocadas. Cuando Lee terminó de hablar, hubo un silencio largo, y entonces, lentamente, comenzó el aplauso. No fue el aplauso educado de una ceremonia formal. Fue algo más profundo, más genuino, porque Lee había articulado algo que muchos habían sentido pero no podían expresar, que Konoha había perdido algo importante y estaba empezando a recuperarlo. Kakashi se acercó a Lee después de la ceremonia. Los dos hombres se quedaron de pie frente al memorial en silencio por un momento. Guy habría querido esto,
dijo finalmente Kakashi. Habría querido que su error se convirtiera en la lección de otra persona, que su arrepentimiento tuviera significado. ¿Crees que en algún otro universo, preguntó Lee súbitamente, existe un Might Guy que nunca tuvo talento? Un Guy que tuvo que luchar por cada pequeño progreso. ¿Y crees que ese Guy fue más feliz? Kakashi consideró la pregunta. Era la misma pregunta que Guy le había hecho años atrás. Y ahora, con más tiempo para reflexionar, con más evidencia de lo que Lee estaba logrando, tenía una respuesta más completa. Creo, dijo Kakashi cuidadosamente, que ese Guy fue más realizado. No sé si fue más feliz. La felicidad es complicada, pero creo que ese Guy vivió una vida con más propósito. Porque cuando tienes que luchar por todo, cada victoria tiene significado. Cada estudiante al que guías se convierte en tu legado. Y cada día que perseveras se convierte en una declaración sobre lo que significa ser humano. Lee asintió lentamente. Entonces honraremos a ese Guy también. El Guy que pudo haber existido. El Guy que esta línea temporal necesitaba pero nunca tuvo. Lo honraremos viviendo los principios que él habría representado. Y eso es exactamente lo que hicieron. En los años siguientes, el movimiento que Lee había comenzado se expandió. No se convirtió en la doctrina dominante de Konoha. La aldea siempre valoraría el talento y la versatilidad, pero se convirtió en una corriente reconocida, una filosofía alternativa que ofrecía esperanza a aquellos que de otra manera habrían sido descartados. Tetsu Hagan eventualmente se convirtió en Jonin. Fue el primero de los estudiantes de Lee en alcanzar ese rango, y lo hizo exclusivamente a través de taijutsu. Su examen de promoción se convirtió en legendario. Enfrentó a 3 oponentes simultáneamente, todos ellos ninjas versátiles con acceso a ninjutsu elemental, y los derrotó a través de pura velocidad, técnica y resistencia. No fue la batalla más flashy que Konoha había presenciado, pero fue una de las más significativas, porque probó algo que necesitaba ser probado. Cuando Tetsu recibió su chaleco de Jonin, dedicó el logro a 3 personas: Rock Lee, su maestro directo; Maito Guy, el hombre que había comprendido demasiado tarde; y Might Dai, el eterno genin que había demostrado que incluso sin progreso convencional, la dedicación tiene valor absoluto. Rock Lee observó la ceremonia con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza por lo que él mismo nunca logró. Eran lágrimas de satisfacción por lo que había ayudado a crear. Porque aunque él nunca se convirtió en la leyenda que pudo haber sido, había hecho algo quizás más importante. Había asegurado que la próxima generación tuviera las oportunidades que a él le fueron negadas. Esa noche, Lee visitó la tumba de Maito Guy. Era algo que no hacía frecuentemente. Su relación había sido demasiado complicada, demasiado teñida por la oportunidad perdida. Pero esta noche se sentía apropiado. Se arrodilló frente a la lápida y habló en voz baja. Guy-sensei, sé que nuestra relación no fue lo que pudo haber sido. Sé que me fallaste cuando más te necesitaba, pero también sé que al final comprendiste tu error. Y ese arrepentimiento, esa realización final, me dio algo valioso, me dio un propósito. Lee hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Tetsu se convirtió en Jonin hoy, a través del taijutsu puro, sin ninjutsu elemental, sin trucos. Solo esfuerzo y técnica. Y cuando lo vi recibir su chaleco, pensé en ti. Pensé en tu padre. Pensé en cómo las lecciones que Might Dai intentó enseñarte finalmente encontraron un hogar, aunque tomó décadas y pasó a través de manos diferentes. El viento nocturno susurraba entre los árboles del cementerio. Lee se quedó sentado en silencio por un momento, sintiendo la presencia de todos los que habían venido antes. Might Dai, que demostró el poder absoluto del esfuerzo en sus últimos momentos. Maito Guy, que salvó el mundo pero perdió algo más precioso. Y todos los ninjas sin talento a lo largo de la historia que fueron descartados porque el mundo no podía ver su potencial. Descansa en paz, Guy-sensei, dijo finalmente Lee. Tu legado no es el que esperabas, no es el que querías, pero es el legado que el mundo necesitaba. Porque a través de tu error, de tu arrepentimiento, de tu realización final, nos enseñaste la lección más importante. Nos enseñaste que reconocer nuestras fallas tiene tanto valor como celebrar nuestros éxitos, que el crecimiento nunca termina.
y que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso, incluso si no lo cambiamos para nosotros mismos, sino para aquellos que vienen después.